Bueno, quiero empezar antes de la oración con la palabra que nos revela la grandeza de Dios. Está en Deuteronomio 32, del 1 al 4. Y la palabra dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Amén. Echamos nuestros ojitos y vamos a dar gracias al Señor. A ti, Dios Padre eterno, altísimo, poderoso, omnipotente, Jehová es tu nombre, el yo soy. Nos acercamos a tu gracia en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por este tiempo que nos regalas en tu presencia. Queremos entregarte, Señor, nuestras vidas, para que seamos encaminadas en tu verdad. Padre eterno, te entregamos a nuestra hermana Carolina Rojas de Loza, a quien tú nos has enviado, para darnos tu enseñanza. Seas tú, pues, Espíritu Santo, revelándote en ella. Te entregamos, Señor, toda la tecnología que usamos el día de hoy. Que nada que no proceda de ti se interponga en la comunicación. Te rogamos, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanas, amadas, mujeres virtuosas, con una mano agarradas de las enseñanzas de la palabra y con las otras sus quehaceres, ¿verdad? Y su anhelo de cada día es conocer cada día mucho más de Dios. A todas ustedes me dirijo, hermanas, que esta tarde, dando gracias a Dios por su infinito amor para con nosotras y teniendo la oportunidad de conocer más de Él en este día que nos da la oportunidad de unir a Para Ti Mujer y anticipado de la Casa de Oración de La Paz, Bolivia, damos la bienvenida a nuestra hermana Carolina Rojas de Loza, a quien nuestro Señor Jesucristo dará su vida y sus labios para traernos una enseñanza anhelada por todas nosotras. Carolita, bienvenida seas. Tienes el micrófono y que Dios te dirija en esta tarde. Amén. Gracias, Rosario. Mil gracias. Como les decía, es súper lindo estar esta tarde con ustedes. Sé que es un ministerio de mujeres, evangelístico. Geraldine me ha contado algunas cosas que han sido muy lindas de escuchar. Ayer con mi esposa estábamos escuchando una enseñanza de María de los Ángeles que estaba bien bonita cuando entramos al Zoom. Realmente ha sido una bendición. Y bueno, quería darles gracias por la invitación. Y como les decía, estaba orando, o sea, sabía que el tema de hoy día iba a tener que ver con intimidad con Dios y el tema de mañana va a ser acerca de intercesión. Y vamos a hablar de la oración, porque la oración en realidad es un sinónimo de intimidad con Dios. Y quiero empezar leyéndoles Mateo 6, del 5 al 9, que dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y a partir del verso 9 lo vamos a ver mañana.
pero cuando le dice oraréis así, empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y este es un verso súper lindo, porque dice cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, apártate a solas, cierra la puerta tras de ti y ora a tu Padre en privado. Tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y es bien interesante porque no se refiere a que no podamos, digamos, reunirnos y orar entre nosotras, ¿me entienden? O sea, no está hablando de eso. Pero de lo que está hablando es de algo mucho más profundo. Está hablando de la actitud del corazón. Y acuérdense que toda nuestra historia con Dios es una historia que parte a partir del corazón, ¿no? O sea, la palabra dice que Dios no mira lo que mira el hombre. Él no está viendo, digamos, las cosas que podamos mostrar externamente, aunque lo externo es un fruto de lo interno. Pero ¿qué es lo que Dios mira? Dios mira el corazón. Y creo que mucho de lo que vivimos en nuestra vida, aún lo que hoy día estamos experimentando como nación, creo que es porque Dios quiere tratar nuestros corazones, nuestra confianza en Él, ¿entienden? O sea, nuestra fe, nuestra perseverancia, el hecho de que Él sigue siendo Dios, o sea, sin importar que pasen los tiempos, las estaciones, una tras otra, Él sigue siendo este Dios que está sentado en un trono, desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿me entienden? O sea, aún sin importar las estaciones y los tiempos que podamos vivir de una manera personal. Porque obviamente cada uno de nosotros va a vivir cosas de manera personal, las vamos a vivir probablemente de manera familiar, como iglesia, como nación, como naciones de la tierra, pero siempre va a partir de este lugar que es el corazón. Y como les decía, hace mucho de lo que experimentamos y de lo que vivimos, al final tiene que ver con una cosa. No me acuerdo ahorita de esta persona, pero siempre hablamos de ella en la casa de oración. La Diana siempre nos hablaba, no sé cuántos de ustedes conocen a la Diana, pero era un profeta muy conocido y este profeta había muerto varias veces y resucitado, en serio. Y la última vez que se murió de verdad, bueno, no la última, o sea, antes de que se muera, en una de esas, él se encontró con Dios y Dios le hizo una pregunta y le dijo, ¿has aprendido a amar? Y creo que toda nuestra vida en la tierra al final trata de eso, trata del hecho de si hemos aprendido a amar. Y obviamente el amor siempre va a ir mucho más allá de lo que imaginamos. Podemos vivir etapas con Dios, ¿me entienden? De creer que estamos bien en ciertas áreas de nuestra vida y puede ser verdad, tampoco es que Dios nos quiere crear así como inseguridad y todo, pero les aseguro que siempre va a haber un nivel de amor más profundo, siempre. Siempre va a haber un nivel de entrega más profundo, de derramar el corazón de una manera más profunda, siempre, hasta el día que nos muramos, ¿me entienden? O hasta el día que podamos verle con nuestros ojos volver, que creo que eso sería algo glorioso. Entonces, la oración trata de eso, porque la oración trata de una relación. Pero aquí hay dos cosas interesantes, y en tanto nos quedamos pensando en esto de Mateo 6, quisiera que vayamos a Apocalipsis 3:20. No sé si alguna de ustedes se anima a leer Apocalipsis 3:20, de cualquiera de ustedes que están ahorita en el Zoom. 3. Si no, yo lo voy a leer. A ver. ¿No se anima? Tú, Geraldine, dale. Amén. Apocalipsis 3:20. 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok. En lo que leíamos ahorita de Mateo 6 decía que cuando oremos no seamos como los hipócritas, ¿no? Y otra versión decía como los gentiles. Y en la NTV decía no parlotees. Y en la Reina Valera decía algo diferente, que no hagamos como vanas repeticiones. Pero es interesante porque aquí habla de cerrar la puerta. En Apocalipsis 3:20, y quizás muchas veces hemos relacionado este pasaje de la Escritura con la gente que no conoce al Señor, que les está diciendo aquí, yo estoy a la puerta y llamo, pero en realidad este es uno de los 7 mensajes a las iglesias del Asia.
O sea, no era un mensaje para gente que no conocía de Dios, sino era un mensaje para gente que sí le conocía. ¿Y qué es lo que dice? Dice, si tú abres la puerta, yo voy a entrar a ti y voy a cenar contigo. Y en el contexto judío, la cena tenía una implicancia demasiado fuerte. O sea, no era que tú simplemente ibas a almorzar a la casa de cualquiera que te invitaba por diplomacia o lo que sea, o que tú invitabas a cualquiera a cenar a tu casa. Y la cena era como el momento de mayor intimidad. El hecho de que tú vayas y te sientes a la mesa de alguien si eras invitado, literalmente significaba, yo estoy de acuerdo contigo, no tengo nada en tu contra. Eso significaba sentarte a cenar. Por eso criticaban a Jesús mucho, porque él, decían, era amigo de los pecadores y que se sentaba y comía con los pecadores y los publicanos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, obviamente la élite religiosa del tiempo lo tenían a Jesús así como que, o sea, yo creo que todo el tiempo se les hacía pipoca a la cabeza, porque Jesús no hacía lo que ellos esperaban que él hiciera, ¿me entienden? O sea, que yo creo que andaban ahí todos confundidos, lidiando con su propia religiosidad y todo lo demás. Pero, ¿cuál es el tema? Como les decía, o sea, por un lado dice, cierra la puerta, pero por otro lado te dice, abre la puerta, ¿no? Y vamos a leer Cantares 5:2 y creo que de esto se trata todo lo que estoy tratando de explicar ahorita. Pero miren lo que dice Cantares 5:2. Cantares es un libro chiquitito de solo 8 capítulos, pero es increíble. Dice lo siguiente, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Y qué es lo que ella está diciendo? Es bien interesante esto, dice, yo dormía, pero ¿qué era lo que velaba? Mi corazón. Entonces, es como una imagen de que nosotros estamos durmiendo al mundo, por decirlo de alguna manera. No sé si han leído este versículo, si no me equivoco está en Ezequiel, pero es súper interesante. Dice, no llamen conspiración a lo que todo el mundo llama conspiración. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando tú y yo hemos conocido al Señor, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y dice que no nos conformemos al mundo. O sea, es como que Dios nos quiere llenar de una perspectiva diferente. ¿Me entienden? O sea, y que va mucho más allá de tan solo conocimiento. O sea, está hablando de esta relación en intimidad con Dios, que va a abarcar muchas etapas, va a abarcar muchas cosas, pero está hablando de eso. Y cuando dice, no llames conspiración a todo lo que el mundo está llamando conspiración, ¿qué es lo que te está diciendo? Hay una voz que está alrededor en el mundo. Hay una voz que se está levantando alrededor en nuestra nación. No nos hagamos parte de las cosas que espiritualmente se están levantando. Solamente por dar un ejemplo, ahorita hay mucha voz de acusación y nosotros tenemos que aprender a discernir las cosas que operan en el ambiente. De esto nos habla Oseas. Por ejemplo, tú cuando ves toda la historia de Oseas te das cuenta de algo. Cuando hay un pecado muy recurrente, ese pecado se vuelve o se convierte en algo que empieza a operar en la nación. Y ya no solamente es un pecado, sino se convierte en una fortaleza. Se convierte en algo espiritual que está operando de manera negativa en contra del trono de Dios, en contra de los propósitos de Dios. ¿Me entienden? Hay potestades que están sobre naciones, que pueden ser potestades de cosas terribles como lo que hoy está ocurriendo. Y la idolatría es una de esas cosas que trae muchas cosas muy, muy malas, ¿me entienden? Pero a lo que me voy es a lo siguiente, no nos hagamos parte de eso. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que a ratos, digamos, cuando nuestro corazón está despierto al mundo, acuérdense de lo que decía Cantares, yo duermo, pero mi corazón está despierto. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Estoy durmiendo para el mundo. Eso es lo que está diciendo. O sea, hay una voz que se está levantando en el mundo y no significa que no estemos viendo lo que está pasando. No significa que no nos enteremos. No significa que cerremos nuestros ojos y nuestros oídos, por ejemplo, para no oír el clamor del pobre. No significa eso. ¿Pero qué significa? No te hagas parte del pecado de la nación, no te hagas parte de lo que está operando alrededor. Y les digo, estamos viviendo en una época que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros, en el contexto de Bolivia como nación, ahorita se está levantando mucha voz de acusación. Se está levantando más racismo que nunca, más voz de acusación que nunca, más odio que nunca. Entonces, guardemos nuestro corazón. O sea, estamos dormidos para el mundo, pero estamos despiertos para Dios.
significa eso? Por eso dice, yo duermo, pero mi corazón está despierto. O sea, hubo toda una nación, o sea, les digo, el pueblo de Israel, ¿en qué contexto vivieron? Vivieron, no me acuerdo en cuántos siglos de dominio del Imperio Romano, pero fueron varios siglos. Ni siquiera fueron años, décadas, fueron siglos. Y era una injusticia sistemática terrible la que operaba en ese momento. Pero había un pueblo que era la iglesia primera, y nosotros siempre ponemos como ejemplo a la iglesia primera, porque era una iglesia que se movía en verdadero poder y autoridad, pero había algo más que los movía, y era realmente lo que los motivaba todo, era el motor que los impulsaba. ¿Y cuál era ese motor que los impulsaba? Era el anhelo por la segunda venida de Jesús. Era que sus corazones habían sido llenos, ¿me entienden?, del anhelo por el reino de los cielos. O sea, habían entendido lo que significaba el reino de los cielos en medio nuestro. O sea, nosotros como seres humanos, en el contexto que vivimos como naciones, primero el reino de los cielos se establece a través de tu vida, pero luego también lo establecemos, y mañana vamos a hablar de una de las maneras que el reino de Dios se establece, que es a través de la intercesión. Pero a lo que me voy es a que podemos vivir temporadas de Dios de avivamiento. Podemos vivir temporadas de Dios donde se establezca verdadera justicia. Obviamente reconocemos y entendemos que justicia total, completa y verdadera solamente cuando Jesús vuelva. Solamente cuando Jesús vuelva. Pero tú y yo podemos servir a los propósitos de Dios en medio de nuestra generación. Cuando se habla de David, se dice de él que él sirvió a Dios, que él sirvió a sus propósitos en medio de su generación. Y hoy quiero hablar un poco de esto, quiero hablar del tema de intimidad, pero quiero hablar mucho del tema generacional también. ¿Por qué? Porque tu vida y lo que ocurre a ti, quiero que sepas algo, jamás se va a tratar tan solo de ti. Nunca. ¿Me entienden? O sea, todas las decisiones que tú tomas, o sea, tú puedes pensar, no, yo soy súper independiente, tomo mis decisiones, hago lo que quiera, lo que sea. Pero tienes que saber que la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. ¿Qué significa eso? Nosotros somos como generadores de ambientes, por decirlo de alguna manera. Y hay un ambiente que se genera alrededor de nosotros, que puede ser un buen ambiente o puede ser un mal ambiente. Y eso no significa que no vivamos etapas. Yo hace poco compartía de un tiempo que he vivido como de 7 meses, de experimentar muchísima ansiedad, temores, depresión, así terrible. Y siendo cristiana, ¿cuántos años de mi vida? No les voy a decir cuántos, ya, porque son muchos. ¿Me entienden? Pero yo sé que Dios, o sea, entiendo el por qué viví esa etapa de mi vida. Lo entiendo, y es porque se trata del corazón, es porque se trata justamente de lo que les decía aquí cuando Jesús hablaba, cierra tu puerta, pero al mismo tiempo dice, abre tu puerta. O sea, cierra tu puerta, ¿a qué se refiere? Se refiere al lugar de intimidad. Se refiere a que esto es a solas con Dios. No sé si algunos de ustedes chicas, han leído Cantar de los Cantares. Pero Cantar de los Cantares habla de una historia de amor preciosa. Es una historia que nos lleva a intimidad con Dios súper increíble. Y de hecho, les cuento que hay cursos que se están dando de forma gratuita por internet de Cantar de los Cantares, de intimidad y de otros temas, ¿no? Pero, y si quieren me avisan, ¿ya? Pero lo que quería decirles es, en Cantar de los Cantares llega un momento donde ella pierde el camino. Y eso está en el capítulo 1. Y le empieza a decir, dime cómo encontrarte. Y no sé si algún momento de su vida se han sentido así. Yo he experimentado muchos meses de mi vida, digamos así como que clamando y diciendo, dime cómo encontrarte. Y en algún momento él le dice, si no lo sabes, bella entre las bellas, sigue las huellas del rebaño. Pero, ¿qué es interesante? Le dice, porque ¿por qué habría de ser yo como una que se cubre con el velo junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Quiero volver a encontrarte en la intimidad. Porque quiero volver a exponer todo de mí delante de ti sin ocultar nada. No quiero ser como alguien que tiene que cubrir su rostro con el velo. ¿Me entienden? O sea, y es hermoso porque es en ese lugar de intimidad precisamente donde muchas cosas van a pasar. Y cuando le dice, si no lo sabes, bella entre las bellas, es bien lindo porque antes de decirle, esta es la manera que me vas a encontrar y los 5 pasos para encontrar a Dios, por ejemplo, ¿me entienden? O los 10 pasos para hacerlo.
Cuando Él le dice, si no lo sabes, bella entre las bellas, es como si literalmente estuviera sosteniendo el corazón de ella con sus manos y fortaleciéndola en amor, en un momento de debilidad, en un momento en que ella había caído, que no había hecho las cosas perfectas, porque creo que a ratos nosotros como cristianos luchamos mucho con este tema. O sea, ni siquiera nos animamos a abrir ciertas áreas de nuestra vida, ni a admitirnos a nosotros mismos que hay muchas áreas de debilidad, muchas áreas que experimentamos, porque es como que yo, cristiano, ¿cómo puedo estar viviendo estas cosas? ¿Me entiende? Pero la realidad es diferente. Y Dios ama que nosotros podamos mostrarle nuestro corazón. Por eso dice cerrar la puerta. O sea, esto es algo entre Dios y tú. No es algo que involucre a nadie más. Son esas cosas que se siembran en lo secreto y que nadie más se entera, que nadie más sabe. Es tu historia con Dios. Pero lo hermoso, digamos, de esta historia con Dios es que la palabra dice que nuestro nombre está siendo escrito, ¿no es cierto?, en el libro de la vida. Pero el nombre en el contexto judío involucraba algo más que simplemente el nombre que tú tienes, así como, no sé, Geraldine, María de los Ángeles, Evelyn, qué sé yo, Rocío, ¿me entienden? O sea, ¿por qué? Porque el nombre era como ¿cómo les digo? Como representaba todo lo que tú eras en pocas palabras. Entonces, cuando la palabra dice que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, no solamente es que ha sido escrito Evelyn Saconeta, sino se refiere a que tu historia con Dios está escrita en los cielos. Todo lo que tú has vivido y experimentado. Y ahí no está escrito, por decirles de alguna manera, nuestros pecados, porque la palabra dice que si nosotros le pedimos perdón, Él echa nuestros pecados al mar del olvido. Entonces, cuando dice cerrada la puerta, está hablando de que tenemos que empezar a desarrollar ese tipo de intimidad. Pero es una intimidad que quizás hemos experimentado, pero les aseguro, como les decía, así del amor hay niveles más profundos para experimentar en intimidad con Dios. O sea, el lugar donde nos mostramos tal como somos sin nada que ocultar, donde le dejamos ver a Él las cosas que nadie más ve y que quizás ni nosotros mismos nos estamos permitiendo ver. Por lo que les decía, porque es como que no queremos reconocer que hay cosas con las que lidiamos. No queremos reconocer que somos, Isaías, cuando habla de que somos seres humanos, dice que somos como la hierba que hoy es plantada y que mañana se seca. Como seres humanos, la verdad es que somos seres frágiles y quebrantados. Somos simples, me encanta decir esto, somos tan solo vasijas de barro en las cuales Dios ha decidido derramar su gloria. Qué hermoso, ¿no? Tan solo vasijas de barro en las cuales Dios ha decidido derramar de su gloria. Solo somos eso. Pero tan amados por Dios, tan valorados por Él, ¿me entienden? Como seres humanos. Entonces, cuando habla de cerrar la puerta, está hablando de eso. Y no sé cuál haya sido nuestro inicio, porque van a haber tiempos en los que Dios nos lleve a nuevas temporadas de experimentar intimidad. En esos tiempos que yo he vivido este proceso, que les digo que ha sido bien complicado, porque no oía la voz de Dios, no sentía que las adoraciones me llegaban, o sea, leía la palabra, ¿me entienden? Era una etapa bien fea, pero a pesar de todo, de alguna manera Dios me hablaba. Y eso era lo increíble, ¿me entiende? Que era como que me daba una instrucción, o sea, de cómo lidiar con lo que estaba lidiando. Pero, y nosotros como Casa de Oración tenemos un dicho, y este dicho es el siguiente: no es que nosotros seamos expertos, pero Él es un blanco fácil. ¿Me entienden? O sea, no es que tú tengas que ser tan experto como para darle ahí exactamente en el punto medio para que puedas encontrar a Dios. Nuestra historia con Dios no es de un juego de ocultarse y de que tú lo encuentres y de que sea tan difícil. Eso no es cierto. Dios lo hizo fácil. Él cruzó todo el trecho que nosotros teníamos que cruzar a través de su muerte en la cruz del Calvario, para que le podamos encontrar. Pero siempre va a ser a cara descubierta, como dice 1 Corintios 3:18, dice que nosotros todos, que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en su misma imagen, pero dice con el rostro descubierto.
O sea, no hay nada que yo creo que le impacte más el corazón de Dios que tú vengas así como, Señor, aquí estoy, esta soy yo, ¿me entiendes? Y quiero que veas todas las áreas de mi vida. Y etapa tras etapa, siempre el Señor va a ir más profundo, más profundo. ¿Por qué? Porque en intimidad Dios te va a revelar las áreas que no están bien en tu vida, que quizás son puntos ciegos. ¿Sabían que todos tenemos puntos ciegos y que tenemos que tener cuidado con eso? ¿Qué es un punto ciego? Algo que es evidente en tu vida, pero que tú no te das cuenta. ¿Y saben cuáles son los puntos ciegos más fuertes? Las áreas en las que piensas que estás bien. Porque son áreas que ni siquiera las vas a llevar a la luz porque tú crees que estás bien en esto. Y todos tenemos. ¿Me entienden? Pero no solamente va a pasar eso en la intimidad, también va a pasar que Dios va a empezar a hurgar más profundo, porque Él quiere, cuando la palabra dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundante, y vida abundante, y cuando habla de que Él ha dado su vida para que tú y yo le conozcamos, para que no perezcamos, para que seamos salvos, la salvación no es solamente que no experimentemos el infierno, va mucho más allá de eso. Va al hecho de que tú y yo podamos, aún en medio de nuestras circunstancias, experimentar plenitud en Él. Y más en medio de los tiempos que vivimos, yo creo de verdad que estamos viviendo tiempos finales. Creo que las cosas están yendo de una manera muy acelerada y que no vamos a volver al punto de antes. Porque creo que de verdad, o sea, la palabra dice que la maldad va a llegar a su colmo, que el amor de muchos se va a enfriar. Por eso les decía, o sea, parte de que el amor no se enfríe en nuestros corazones tiene totalmente que ver con intimidad y tiene que ver con aquello que decidimos abrazar. Si nos unimos a las voces que se están dando en el mundo, ¿me entienden? No vamos a poder tener la perspectiva de Dios. Y esa perspectiva de Dios va mucho más allá del conocimiento, o sea, del que tú te puedas saber de memoria capítulos de la Biblia, aunque eso sería una gran bendición, pero va mucho más allá de eso. Va de lo que tú y yo hemos experimentado en intimidad con Dios, de lo que tú sabes que has hablado en tu vida, de los procesos que tú sabes que has vivido, de los momentos de quebranto y de dolor, y que cuando sales de eso puedes decir, Dios estuvo aquí. Y no es solamente algo que lo sé porque me lo han dicho, sino porque lo he experimentado y porque lo he vivido. Y esto que Dios quiere que nosotros podamos vivir en intimidad con Él. Miren, lo que me impresionó, que Dios se dio a David. No sé si alguna de ustedes podría leer Primera de Crónicas 28, del 8 al 10. ¿Alguna podría leer eso? Sí, Carito, lo leo. Primera de Crónicas 28, del 8 al 10. Dice la palabra: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Primera de Crónicas, capítulo 28, 28, ¿verdad? 28. Ajá, les voy a leer lo del que 8 dice al en la 10. Exacto. Les voy a leer lo que dice en la NTV. Denme un segundito. Dice lo siguiente. Dice: así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor les doy este encargo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente.
Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? A mí me impresiona mucho esto porque, miren, el papá de Salomón era David, ¿no es cierto? Y creo que todos sabemos quién era David, ¿no ves? Pero, ¿cuál era el tema con David? El tema era que él había experimentado tanto de Dios de manera personal. De hecho, más adelante en este Primera de Crónicas se le dice el dulce cantor de Israel. O sea, él había soñado con construir el templo de Dios. ¿Por qué? Porque David hizo algo extraordinario, hizo una tiendita, una como choza, por decirlo de alguna manera, donde estableció oración y adoración continua 24/7 por un lapso de casi 40 años. Donde había músicos y cantantes proféticos que constantemente estaban adorando al Señor, y eran como 3,000, les cuento. Y no solamente hizo eso David, sino David se encargó de que esto sea real. Y era un lugar al que todo el mundo tenía acceso. Y no solamente eso, sino que él se encargó de ver la manera de proveer para esto. Él se encargó de que los que sirviesen en esta labor, que eran los sacerdotes y los levitas, estuvieran libres de cualquier otro servicio. ¿Qué era lo que David hacía? O sea, no solamente tuvo un corazón para que esto pase, sino que aún buscó la manera de financiarlo. Y a través de las guerras que él tenía, de las victorias que Dios le daba, de los botines de guerra, David en algún momento decía, yo con grandes esfuerzos. Y él, o sea, era como que aún siendo rey, él se había esforzado muchísimo para eso. Y él decía, no voy a ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste nada. Este era David, ¿me entienden? O sea, que era lo que él decía, yo no le voy a dar de lo que me sobra. Yo le voy a dar lo mejor, ¿me entienden? O sea, lo mejor que tengo, eso le voy a dar al Señor. Y hay salmos, como el Salmo 132, que les voy a leer solamente para que veamos un poquito del corazón de David, y ahorita me van a entender por qué estoy hablando de esta parte de Salomón. Pero, por ejemplo, el Salmo 132 es algo que David está expresando, y es algo, creo que es bastante desafiante para cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice el Salmo 132, dice, Señor, acuérdate de David y de todo lo que ha sufrido. La Reina Valera dice, de toda su aflicción. Le hizo una promesa solemne al Señor, le juró al poderoso de Israel, no iré a mi lugar, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, y cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Jacob. ¿Qué es lo que David estaba diciendo? Imagínense, él era rey de su nación. Estaba a cargo del ejército porque él era el que tenía las mejores estrategias de guerra. Pero así todo, David era como que su principal enfoque era este lugar. ¿Y por qué era su principal enfoque? Porque era el lugar donde la presencia de Dios habitaba. ¿Y qué era lo que él decía? Decía, no voy a dormir, o sea, no me voy a permitir descansar, no voy a dejar que mis ojos duerman, y voy a cerrar los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor. ¿Por qué era este anhelo tan fuerte? Porque David había experimentado de manera personal al Señor. Y esta es una de las cosas que Dios quiere que nosotros experimentemos de manera personal. Y creo que uno de los temas más importantes dentro de intimidad con Dios y del reino de los cielos es deleite. ¿Me entienden? O sea, es el tema de que podamos experimentar tanta intimidad con Él, que nos deleitemos en Dios, nos deleitemos en su palabra. Pero no como algo que obligado, porque no es algo que tú te puedes obligar a experimentar deleite. Eso es algo que viene de manera natural. No sé cuántas de ustedes son madres, pero me imagino que cuando una mamá ve a su bebé, yo he visto mamás que lo ven por horas al bebé, ¿no? Y tú miras al bebé y dicen, no es tan bonito, creo, ¿no? Pero la mamá lo mira por horas. ¿Por qué? Porque se está deleitando en él. O sea, es tanto el amor que le tiene que está encontrando deleite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios quiere que experimentemos eso. Era lo que la iglesia primero experimentó, tanto deleite en Dios, que su principal enfoque
era su venida. Ellos estaban viviendo para la segunda venida de Jesús. Y Dios quiere que lo experimentemos. Dios quiere que encontremos el deleite de estar con Él. Pero cuando les leía esto de Apocalipsis que dice que al que abre la puerta, Dios va a entrar y va a cenar con Él, ¿de qué está hablando? Está hablando de que tenemos que saber que sí es cierto que Dios haya deleite en nosotros, digamos, como iglesia, pero es necesario que cada uno de nosotros descubra el deleite que tú, como persona, le provocas a Dios. Porque es muy diferente saber que Dios ama al mundo a saber que Dios te ama a ti. Y Dios quiere que experimentemos eso. Si cada una de nosotras no sabe, ¿entienden lo que es en el corazón de Dios? Es como que no vamos a experimentar todo lo que Él tiene para nosotros y no vamos a poder derramar nuestro corazón delante de Él como Dios quiere que lo hagamos. Hay una frase hermosísima que siempre usamos en el cuarto de oración que dice: nadie puede dejar algo si no es cautivado por un mayor amor. La juventud no va a dejar sus deleites si no es cautivado por un amor más fuerte. Y ese amor más fuerte es el amor de Dios. Pero la buena noticia es que tú y yo, como seres humanos, hemos sido creados para amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. O sea, dentro de tu ADN está eso. Así como el ser humano puede darse a lo malo y ser asquerosamente horrible, ¿me entienden? De tanto que puede darse a la maldad. Así podemos experimentar la gloria de amar con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Y esa es nuestra gloria y es nuestra parte en esta vida. La verdad es que nuestra vida consiste en eso. Por eso es todo un proceso de vida y por eso vivimos tantas cosas que vivimos, porque hay harto que necesita ser transformado en nosotros. El Salmo 27 o el Salmo 84, que no lo escribió David, pero lo escribieron dentro de ese lugar donde decía: anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Imagínense esta declaración, o sea, ¿qué tienes que experimentar para decir anhelo con el alma, casi agonizo? ¿Qué tienes que experimentar para decir como la Sulamita que estaba enferma de amor? ¿Qué tienes que haber experimentado para poder expresar como Pablo que hay algo que está delante de tus ojos y que no miras atrás, sino te extiendes hacia lo que está delante? O para decir que todo lo tienes con basura, por basura, con tal de conocer a Cristo y ser hallado unido a Él. Y sé que vivimos diferentes etapas y no siempre sentimos que tenemos un corazón súper vivo, pero volvamos a Primera de Crónicas. ¿Y por qué les decía que me había impactado? Porque era este David que sabía que lo mejor que podía pasarle a la nación era lo que él había experimentado en intimidad con Dios. Y quiero leerles esto que está en Primera de Crónicas 23, del 1 al 4, donde dice: cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón, rey de Israel. Perdón, es en otra parte, es en Primera de Samuel 23, del 1 al 4. Les voy a leer esto. Dice lo siguiente: un día llegaron noticias a David, creo que me he equivocado Segunda de Samuel. Estamos recorriendo toda la Biblia, creo. Ya, Segunda de Samuel 23. Dice lo siguiente: David, hijo de Isaí, David el hombre que fue elevado tan alto, David el hombre ungido por el Dios de Jacob, David, el dulce salmista de Israel, declara: el Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo: el que gobierna con justicia y gobierna con el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Qué es lo que David estaba expresando? O sea, lo mejor que yo he experimentado ha sido a Dios en mi vida. Y era tan fuerte su anhelo, su determinación hacia construir ese templo del Señor. ¿Por qué? Porque cuando dice que él sirvió a los propósitos de Dios, en su generación está hablando de que él tuvo una visión que iba más allá del mismo. Lo que les decía, o sea, nosotros generamos ambientes. Mi esposo y yo no tenemos hijos, anhelamos que esto pase algún momento, pero tenemos una carga por las generaciones. Y es como que él supo que lo mejor que podía experimentar era a Dios en su vida y quería esto para su nación.
Por eso esa determinación por construir el templo. Y solo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has pensado en heredar algo a tus hijos o a tus nietos? ¿Qué has pensado que quisieras dejarles? Porque miren, aquí cuando David le está hablando a Salomón, y muchas veces se dicen que David tuvo grandes problemas familiares y que fracasó como padre por todo lo que él vivió, ¿no es cierto? Adonías, que quiso usurparle el trono, su otro hijo que violó a su hermana, ¿me entienden? O sea, terrible todo lo que él vivió. Su otro hijo que se llenó de amargura porque David no hizo nada cuando uno de sus hijos violó a su hermana, y bueno, todas esas cosas. Pero él sabía que Salomón iba a ser quien iba a construir el templo, porque Dios le dijo: David, no vas a ser tú has derramado mucha sangre, pero va a ser tu hijo Salomón. Y yo creo, porque dice que Salomón amó a Dios. Cuando se habla de Salomón, dice que tuvo un corazón extendido como la arena del mar y que él amó a Dios. Y cuando él le tocó ser rey, Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Y no sé si alguien me puede responder que no sea Geraldine, por favor, y que no sea María de los Ángeles. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Dios? ¿Qué fue lo que Salomón le pidió a Dios? A ver, que alguien me responda. Sabiduría. Ah, muy bien. Estamos bien. Ok. Pedir sabiduría, ¿saben qué significaba? Porque la sabiduría está hablando de Jesús mismo. No está hablando de un atributo, está hablando más allá de eso. En el contexto de Proverbios, cuando habla de la sabiduría, está hablando de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que si bien David, quizás como dice, ¿no?, fracasó como padre, lo que sea, él sabía que Salomón iba a heredar su trono. Y Salomón escribió 3 libros, y esto es bien interesante. Escribió Cantar de los Cantares, escribió Proverbios y escribió Eclesiastés. Pero él escribió Eclesiastés en base a la propia sabiduría que Dios le dio, porque Dios le dio sabiduría, y no solo sabiduría, sino riquezas. Escribió Cantar de los Cantares en base a las experiencias que él tuvo con Dios. Por eso se dice que Salomón tuvo un corazón extendido como la arena del mar y que amó a Dios. O sea, realmente Salomón llegó a experimentar deleite en Dios. Y cuando escribió Cantar de los Cantares, lo escribió porque lo experimentó de una manera natural, pero más allá de eso, porque lo experimentó esa realidad de él con el amado. ¿Pero qué creen? ¿Creen que en Proverbios él escribió de su propia sabiduría? O sea, los proverbios que venían de él. ¿Alguien me puede responder eso? ¿O qué fue lo que escribió en Proverbios, Salomón? Pueden responderme Geraldine y María de los Ángeles. ¿Eran los proverbios de Salomón? Geraldine, dale la respuesta. Eran los preceptos de Dios, ¿no? Eran los preceptos de Dios, definitivamente. Todo lo derramado del reino. María de los Ángeles. ¿Qué decía? Yo estoy con mi niño, pero en realidad todo es por inspiración del Señor, ¿no? No es que sea algo que sea propio de Él. Nosotros sabemos que toda la palabra ha sido por inspiración del Señor. Súper, pero les cuento que, a ver, una vez hay un comentario de Proverbios que me fascinó. ¿Algo? Dale, claro. Yo creo que eso era la enseñanza de David, de su papá a él. Exacto. ¿Quién respondió eso? Jackie. Oh, muy bien, Jackie, capísima. Miren, Eclesiastés eran sus propios proverbios. Obviamente la sabiduría viene de Dios se la dio, pero eran sus proverbios. Pero Proverbios, él escribió recordando las enseñanzas de su padre. ¿Quién era su padre? David. ¿Y qué dice Proverbios? Dice: escoge la sabiduría porque su ganancia es mejor que la plata. Y cuando él tuvo la primera oportunidad que Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar, ¿qué pidió? Salomón pidió sabiduría. ¿Eso qué significa? Que esas enseñanzas de su padre quedaron grabadas en su mente y en su corazón. No les voy a leer esto porque ya vamos a ir terminando, pero hay un salmo, el Salmo 78, y a mí me ha impactado mucho. Para mí ha sido bien fuerte leerlo, o sea, lo he vuelto a leer harto este tiempo. ¿Por qué me ha impactado? Porque Dios le está recriminando a la nación de Israel. ¿Por qué les está recriminando? Les dice: yo les he dado una ordenanza de que ustedes transmitan todos los milagros, o sea, todo lo que ellos habían visto en el desierto.
Ellos habían visto cómo Dios les había traído maná del cielo cada día, cómo les había dado agua de la roca, cómo se había partido el mar en dos y habían pasado en seco. Habían visto la columna de fuego en la noche que les protegía del frío. Habían visto la nube de día que les protegía del calor del día. Habían visto cómo sus ropas no se envejecían todo ese tiempo que estuvieron en el desierto. ¿Y qué dice? El Salmo 78, si pueden, léanlo. Para mí esto es algo que como que me traspasa el corazón. Les dice, ustedes deberían haberle contado a sus hijos esto, para que esa generación tenga un corazón para mí. ¿Por qué me traspasa el corazón? Porque lo que Dios está diciendo es, ¿quién es responsable de transmitir algo a la próxima generación? ¿Quién creen que es responsable? Quiero decirte algo, somos tú y yo. Tú y yo somos los responsables de transmitirle algo a la próxima generación. No solamente como papás naturales, sino también como padres espirituales muchas veces. Y saben, mucho depende de lo que nosotros transmitamos a la próxima generación para que esa generación sí tenga un corazón para Dios. Eso decía ayer Ariel mientras estábamos en la reunión con Geraldine y con Rosario. No me acuerdo quién más estaba, pero, ¿saben? Es como que, pero tú no puedes transmitir algo que no te ha sido dado. No puedes transmitir algo que tú no lo has vivido de manera personal. Porque es lo que tus hijos van a ver. A mí me impresiona. La abuelita de mi esposo, siempre Lari me ha hablado de su abuelita. Ahorita ya no está viva ella. Pero me impresiona el legado que ha dejado en ellos. ¿Me entienden? O sea, hasta el día de hoy siempre, digamos, se recuerda. Yo es como que ni la he conocido, pero le tengo un gran cariño, ¿me entienden? Porque la veo como una gran mujer de Dios. O sea, ¿se acuerdan de cómo ella siempre los llevó al Señor? ¿Me entienden? Es una herencia espiritual hermosísima la que les ha dejado. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes son primera generación de cristianos, pero generalmente cuando eres primera generación de cristianos es bien duro lo que te ha tocado. Porque es como imagínense la diferencia, un terreno que ya está listo, abonado, y otro terreno que ha sido usado de mecánica de autos, que ha traspasado varias capas de tierra, los químicos y todo. ¿Cuál terreno creen que va a dar fruto más fácil? El abonado, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si tú y yo hemos caminado con Dios, que la próxima generación vuele en sus propósitos. Esa es la idea. Pero va a ser de lo que ellos ven en ti. No solo de lo que escuchan, pero lo que realmente va a quedar grabado en su corazón y va a quedar como un sello. Es lo que están viendo en nosotros. Todo lo que podemos transmitirles es de la intimidad que vivamos con Dios. Por eso me impresiona cuando en Segunda de Crónicas Dios le está hablando a Salomón y en delante de todo el mundo le dice algo así, le dice: Salomón, tú debes experimentar lo que es intimidad con Dios en mis palabras, les estoy diciendo. ¿Cuál es el tema? Me acuerdo que un tiempo estaba orando y Dios le habló algo, obviamente fue algo personal, pero Dios me dijo, o sea, dos cosas. Primero me dijo, se levantan muros para las generaciones, primero a través de la oración. Porque tus generaciones pueden ser como un terreno totalmente desprotegido, que está abierto a todo ataque y a toda cosa, o pueden ser un terreno protegido, que está con muros alrededor. Pero esos muros, nosotros los levantamos. Obviamente, cada quien va a tener su responsabilidad. Pero ahorita voy a terminar esta idea y con eso sí vamos a terminar, ¿ya? Creo que me he emocionado, pero bueno. Les decía, se levantan muros. Dios me habló de esto a través de Nehemías y de Esdras. Uno, a través de la oración. Nuestra oración no es en vano. Nuestra intimidad con Dios no es en vano. Tiene peso de eternidad. Pero aparte de levantarlos a través de la oración, me dijo también es a través de la instrucción. Porque cuando estaban reconstruyendo los muros y el templo en Nehemías y en Esdras, ¿saben qué? Hubo un hombre llamado Esdras que se levantó para leerles la ley. O sea, nosotros levantamos muros en las generaciones a través de la oración y de la instrucción. Y qué triste que hay toda una generación que está creciendo sin nada de instrucción. Sin nada de instrucción.
Y otra cosa que me dijo es que hay cosas que sí es cierto, vienen de generación en generación. Nosotros sabemos que hay maldiciones generacionales y obviamente se quiebran, pero ¿saben cuál es el problema? Que estas maldiciones a ratos son bien complicadas. Es como que han estado por generaciones en tu familia y no quieren soltar tan fácilmente. Y un día Dios me dijo, ¿sabes qué, Caro? Tú tienes que orar por tus generaciones. No solamente por los hijos que algún momento Ari y yo tengamos, sino tienes que orar por tus sobrinos porque ellos van a tener que tomar una decisión un día. Y depende de la decisión que ellos tomen para que estas cosas generacionales vengan a sus vidas o no. Porque van a intentar, si no lo han logrado contigo, lo van a intentar con la generación que viene, porque no van a querer soltar tan fácilmente ese terreno. Pero eso parte del lugar de intimidad y me impresionó precisamente a Salomón. Tienes que tener intimidad con Dios, Salomón. Yo te he dado todo lo que podía darte. Y esto me impresionó porque le dejó instrucciones claras, no le dejó algo confuso. Le dio instrucciones súper claras. O sea, David le dejó cuánto de oro se necesitaba para construir cada uno de los elementos del templo, para construir el lugar santísimo, ¿me entienden? Esos querubines que iban a estar resguardando el arca del pacto. O sea, le dejó instrucciones precisas de cuánto tenían que medir las vigas, las telas, de qué material tenían que ser. O sea, vivimos en un tiempo donde hay tanta confusión. Y tenemos que dejar instrucciones precisas, no confusas, cosas muy claras. Pero esas cosas van a ser convicción en nuestro corazón, en intimidad con Dios, en intimidad con el amado. Solamente allí. Entonces, de alguna manera, creo que el Señor lo que me habló para este día era que les hable del lugar de intimidad, pero con una perspectiva generacional. No solamente de nosotros. Y ¿sabes? Yo digo, pucha, cuando leo a Pablo que dice, he terminado la carrera y he guardado la fe, y digo, ay, Señor, por favor, yo que pueda decir eso algún día. Que un día cuando te vea cara a cara, no tenga de qué avergonzarme y no piense, wow, Señor, eras tan hermoso, tan glorioso, tan magnificente, ¿me entiendes? Que empieza a decir, ¿por qué no lo derramé todo? ¿Por qué no lo entregué todo? Y Pablo hablaba de que presentaba a la iglesia, o sea, de que él mismo sufría dolores de parto por presentar a la iglesia delante de Dios. Hay una responsabilidad que tenemos, hay algo que delante de Dios vamos a presentar. Hay un legado, ¿me entienden? Y creo que muchos de los procesos de vida que quizás vivimos y que pueden ser muy duros. Yo he vivido procesos súper duros en mi vida, con mucho dolor, mucho quebranto. Pero quizás también se trate de que tú tengas la bendición de poder dejar un legado. Como les decía, Dios quiera que podamos ver eso. Es nuestro clamor con el Ari, que Dios, por favor, que clamamos porque Satanás no se robe esta generación con las drogas, con todo el lobby LGTB. ¿Sabías que hay una generación que se está levantando creyendo que estas cosas son normales? No lo son. No les va a hacer bien. No los va a llevar a experimentar plenitud. ¿Y sabías que hay un enemigo que se quiere robar esta generación? Pero si nosotros es que hemos caminado, pucha, que esta generación vuelen los propósitos de Dios. Que vuelen en plenitud, que vuelen a experimentar de Dios, que vuelen anhelo por su presencia. Eso era lo que quería compartirles.